Buenas noches con todos. Permíteme un momento para compartir pantalla. Me confirman por el chat o por micrófono también si es que se logra escucharme bien, ¿de acuerdo? Permítame un ratito. Bien, a ver, me confirman si es que se logra escucharme bien, ¿de acuerdo? Vamos a esperar unos minutos, unos 2 minutos hasta que los demás compañeros se vayan conectando. Bien, chicos, buenas noches con todos. Me confirman si es que se logra escucharme bien. Me confirman por el chat, por favor, Gisela, Grecia, Jennifer, Carol, Vanessa, Mayra, Ana Paula, Flores Carmín, ¿qué tal, chicas? Buenas noches. Me confirman si es que se escucha, ¿de acuerdo? Para poder iniciar la clase. Bien, perfecto. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, muchas gracias, Ana Paula. Listo, perfecto. Vamos a compartir pantalla entonces. ¿Qué tal, Carol? Buenas noches. Bien, vamos a compartir pantalla. A ver, vamos a ver por acá. Bien, bien, perfecto. Bien, buenas noches. Me disculparán que estoy aquí con un poquito de tos. El cambio de clima acá está, pero terrible. Bien, vamos a continuar entonces la clase. ¿Recuerdan lo que hablamos la clase pasada? Vamos a poner por acá, prender la cámara. Bien, ¿recuerdan qué es lo que tocamos la clase pasada? ¿En qué nos quedamos? ¿Qué temas vimos? Sino para hacerles un breve resumen de la clase anterior, ¿ya? Pero sí me gustaría saber si es que recuerdan, no recuerdan.
Bien, perfecto. Efectivamente, Ana Paula, ¿no? En la clase pasada vimos sobre los factores y riesgos psicosociales, vimos la conceptualización, ¿no? Salud mental, el trabajo versus la familia, ¿no? Qué tanto influye la necesidad del trabajo en las personas, ¿no? Porque, como les había comentado, ¿no? Todos trabajamos porque necesitamos dinero, ¿no? Y los trabajadores en las empresas de igual manera. Y es importante que ustedes, bueno, sepan, ¿no? La conceptualización entre factores y riesgos, qué es lo que podría ocasionar y todo ello. También vimos algunos tipos, vamos a hacer un breve resumen, algunos tipos de los factores, los principales riesgos psicosociales que aparecen en las empresas, ¿no? A ver, por acá, ya. Vimos los principales riesgos psicosociales, solo algunos, hoy día vamos a continuar viendo los demás, ¿no? Vimos, bueno, todo lo que tiene que ver con los riesgos psicosociales en el trabajo, vamos a encontrar adicción al trabajo, la violencia laboral, acoso sexual, insatisfacción laboral, acoso laboral o moving, síndrome del agotamiento laboral, burnout, también llamado síndrome del trabajador quemado. Cualquiera de esas denominaciones se van a encontrar, por ejemplo, si ustedes buscan en los artículos científicos, lo van a encontrar con diferentes nombres, ¿no? También el estrés laboral. Entonces vimos sobre el estrés laboral, ¿no? ¿Qué es lo que ocasiona, cómo se manifiesta, la curva? Vimos qué es lo que podría ocasionar en las personas. Vimos también el tema del síndrome de burnout, ¿no? O el desgaste profesional o el síndrome del trabajador quemado. Conceptualizamos también esto, vimos sus efectos, vimos qué es lo que podría ocasionar, las posibles soluciones, ¿no? También vimos el mobbing o acoso laboral. Bien, vimos los tipos y todo ello. Entonces vamos a continuar con los otros riesgos psicosociales que ustedes van a poder encontrar dentro del campo laboral. Y continuamos con el hostigamiento sexual. El tema del hostigamiento sexual, hay una ley que lo avala, ¿ya? Hay una ley que es la 27942, ¿no? Que tiene su decreto supremo, la 014/2019. Esto ustedes lo deben saber no por un tema de aprendizaje, que sí es válido, sino también por un tema de derechos. ¿Qué pasa si alguna de ustedes es acosada sexualmente dentro de su trabajo? No pueden ir de repente a manifestarlo a su jefe o líder, al coordinador gerente, a la persona que esté a cargo, y de repente les van a hacer caso omiso, de repente no les van a hacer caso, ¿no? Pero ustedes como peruanas, ¿no? Deben saber que existe una ley y esa ley las ampara, esa ley las protege. Y ustedes deben sabérselo de memoria, ¿no? Porque si ustedes van y les pelotean o les dicen, sí, ya la vamos a ver, o sí, ya vamos a investigar y no lo hacen, y de repente el acoso puede parar, ¿no? O de repente puede ser mucho más fuerte, que eso también ocurre. Entonces ustedes deben saber sobre esta ley, ¿no? Esta es la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Ahora, las organizaciones, las empresas, los empleadores, ¿deberían tener esto dentro de sus empresas? Sí, es obligatorio, ¿no? Si existe una ley, hay que cumplirla y entonces si existe una ley, se debería implementar. En las organizaciones sí debe implementar el comité de SST, ¿no? Que eso ustedes ya lo manejan. Se debe implementar el comité de, ¿cuál era el otro que les había mencionado en la anterior clase? El comité de SST, el comité de hostigamiento sexual y también el comité, por ejemplo, de seguridad basada en el comportamiento, ¿no? Pero basándonos en este tema, las empresas deben tener su comité. ¿Cómo se forma el comité? De la misma manera como se arma o se organiza el SST, ¿no? Se hace un sorteo, ¿no? Todo tiene que ser paritario, o sea, hombres y mujeres deben tener su supervisor, perdón, por la cantidad de trabajadores deben tener un comité o por la cantidad de trabajadores pueden tener su delegado, ¿no? Pero las empresas deben contar con un comité, con sus suplentes y todo ello. Eso se hace en las implementaciones. Y las empresas también están de manera obligada a tener 4 capacitaciones o a más en el año, ¿no es cierto? Y lo que se espera es que dentro de esas 4 capacitaciones o más que las empresas deseen realizar esté el tema del hostigamiento sexual.
Me ha tocado que me han contratado para ir a hacer el comité, formar el comité, ¿no? Pero cuando se llega a las empresas, muchos hombres y mujeres no saben que existe la ley, no saben que es obligatorio, ¿no? A veces lo toman como a chiste, no saben, por ejemplo, el tema del hostigamiento, ¿no? O sea, si de verdad se puede hacer o no, porque lamentablemente en las empresas lo que se ve a veces muchos tipos de bromas, ¿no? Las bromas eh, como faltas de respeto, ¿no? Entonces, cuando me ha tocado ir a estas empresas, muchos no conocen acerca del tema, no les han brindado capacitaciones, entonces las empresas están obligadas a enseñar a sus trabajadores acerca de este tema. Bien, y ustedes como ciudadanas peruanas deben conocer también esta ley porque las va a avalar en cualquier tipo de situación laboral, ¿no? Entonces, esta presente ley tiene un objetivo principal que es prevenir y sancionar el hostigamiento sexual producido en las relaciones de autoridad o dependencia, cualquiera que sea la forma jurídica de esta relación. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que, por ejemplo, si tu jefe, gerente o jefe directo, líder, coordinador, te acosa, no significa de que porque es el jefe o porque es el gerente o el dueño de la empresa, no lo vas a poder denunciar, por supuesto que sí, ¿no? Aplica para todos dentro de la organización, desde la jerarquía más alta hasta el último nivel de un organigrama. Bien, las empresas deben tener su comité de hostigamiento, además de capacitar a sus trabajadores y trabajadoras sobre este tema. Es sumamente importante que las empresas cuenten con ese tipo de capacitaciones para poder estar al tanto. No es un procedimiento, no, no, no complicado, pero sí involucra muchos temas puntuales, siempre involucra temas bastante que puede tomar varios días, ¿no? Creación del comité, realización de las capacitaciones, ¿no? Puede ser que de repente alguien no quiera pertenecer al comité, se vuelve a, a someter de repente a votación, hay que tener suplentes y todo ello. En sus organizaciones, en las empresas donde ustedes trabajan, ¿no? ¿Cuentan con este tipo de capacitaciones sobre hostigamiento sexual? ¿Les han hablado acerca de este tema? ¿Qué me dice Diana, Gisela, Grecia, Jennifer en sus empresas? ¿Tienen han formado, mejor dicho, su comité de hostigamiento sexual o nada? O por lo menos si de repente han recibido sus capacitaciones. Vamos a ver por acá. Jennifer, perfecto. En tu trabajo, Jennifer, ¿tienen comité o solamente han recibido capacitación? Perfecto. ¿Tu comité se ha formado este año o recién, o perdón, este año o ya tiene bastante tiempo formado? Ah, Diana también, perfecto, ya tiempo, me parece genial entonces, ¿no? Es importante que las empresas cuenten. ¿Cuáles son aquellas empresas que no saben acerca del tema? ¿Qué tal, Stephanie? Buenas noches. ¿Cuáles son las empresas que no cuentan con este tipo de implementación de comité o no saben sobre el tema? Las microempresas. Por lo general, las empresas que son pequeñas o que recién están comenzando, que no llevan mucho tiempo en el mercado, no conocen acerca de este tema. Hace unos meses atrás me contactaron de una empresa de ladrillos, que es una microempresa, donde estaban siendo hostigadas sexualmente eh, por el gerente prácticamente, por el dueño de la empresa. Entonces, bueno, no, se hizo las evaluaciones, todo, pero lamentablemente las víctimas que estaban siendo acosadas tuvieron que renunciar porque no había un apoyo fuerte, por así decirlo, a pesar de que se intentó crear un comité, ¿no? Porque algunas empresas creen de que solamente porque, en mi caso, ¿no? Va el psicólogo y ya como que tiene que solucionar todo de la noche a la mañana. Y no, pues, ¿no? Es un proceso. Bien. Entonces, ¿qué es el hostigamiento sexual? Para poder conceptualizar, el hostigamiento o acoso sexual es una forma específica de violencia de género, ¿no? Y una de las manifestaciones más usuales de las relaciones de poder en el ambiente laboral. Hacer una violación de los derechos fundamentales de las trabajadoras y los trabajadores y un problema de seguridad y salud en el trabajo. Se convierte en una situación laboral intolerable. Ahora, ¿los hombres y las mujeres pueden ser acosados o acosadas? Sí. Lamentablemente, las mujeres nos llevamos el ranking
en ser las víctimas, ¿no? Las estadísticas apuntan más al sexo femenino, pero sí existen hombres en su minoría, ¿no? Que también son acosadas. Son acosadas por las jefas, por las líderes también, ¿no? En su mayoría de empresas, las empresas, valga la redundancia, sus jefes son hombres, ¿no? Pero en los casos de que los hombres son hostigados sexualmente, también ocurre. Poco, pero sí ocurre. A ver, permíteme un ratito. Ya. Bueno, acá tenemos otro concepto de hostigamiento sexual, ¿no? La conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos basados en el sexo van a afectar a la dignidad de todas las personas en el lugar de trabajo, incluidas las conductas de superiores y compañeros. Va a constituir una violación completamente intolerable a la dignidad de los trabajadores o aprendices. ¿Qué es lo que ocurre a veces en las empresas? Sabemos que cuando uno termina la universidad en el sector salud o en cualquier tipo de sector, mejor dicho, en todos, ¿no? Salen las jovencitas a hacer internados, a hacer prácticas, a buscar sus primeros trabajos. Y lamentablemente estas jovencitas a veces son acosadas sexualmente o laboralmente por sus jefes directos. Y en muchas ocasiones estas jovencitas se quedan calladas, no por un tema de gustarles o no sé, cualquier término parecido, sino porque necesitan el documento de haber hecho realizado las prácticas, ¿no? De finalizar las prácticas, porque a veces conseguir prácticas o conseguir un internado no es sencillo para todos, no es fácil. Y a veces es como que ya donde me acepten, ahí ya tengo que hacer las prácticas y estas jovencitas pasan a ser vulnerables sexualmente, ¿no? Les acosan sexualmente y la situación pues termina caótica para ellas porque les afecta emocionalmente. Y considerando que esas prácticas son a veces 6 meses, son un año, incluso más, pues a veces se quedan ahí porque necesitan ese documento, ¿no? Dicha conducta es completamente inaceptable, irrazonable, ofensiva para las personas. Bien. Las causas del hostigamiento sexual, bueno, va a variar a veces de acuerdo al tipo de empresa, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, la precariedad laboral, ¿no? Las personas a veces se conforman ya donde están por un tema económico, por un tema de documento, porque necesitan de repente y se quedan ahí, no pueden salir. A veces pueden estar atravesando muchas situaciones dentro de su trabajo que de todas maneras van a hacer que se quede, ¿no? Faltas de normas laborales, falta de normas laborales claras. Esto ocurre muchísimo. Sabemos que también las empresas deben contar con su visión, su misión, su política de valores, la política de conductas seguras y todo ello, pero existen a veces solamente en papel, ¿no? Las empresas pueden contar con un documento, pueden tener ahí en su pared pegada toda la documentación, pero a veces no se cumple, ¿no? Entonces falta de esas normas laborales claras. Falta de ética en las relaciones interpersonales, ¿no? El hecho de que trabajemos nosotros con profesionales no significa de que de repente no me vayan a faltar el respeto, no me vayan a hacer sentir hostigada, ¿no? Las creencias de género y la educación. Lamentablemente vivimos en un país altamente machista, ¿no? Esperemos que poco a poco en las nuevas generaciones de nuestros hijos, hijos de nuestros hijos, esa situación ya mejore, ya cambie. Pero lamentablemente las creencias de género, ¿no? La educación con la que las personas vienen de casa hace de que tengan un pensamiento y pueden ser hostigadas sexualmente. Les comento un caso. Yo hace muchos años trabajé en una farmacia en las cuales todos eran mujeres, todos éramos jovencitas y había un señor que era el gerente de tienda, ¿no? Entonces, este gerente de tienda, cada vez que ingresaba, yo me llevé la gran sorpresa en el primer día de trabajo. em, cuando él entraba a tienda, a todas las chicas, sus buenos días, sus buenas tardes o sus buenas noches, era darles un golpe en las nalgas. ¿No? Pasaba y le metía la mano. Y todas las chicas se reían. Y a mí no me parecía gracioso. Y él hacía eso con todas, desde la señora más antigua hasta la más jovencita. Y a mí nunca me lo hizo.
jamás, ¿no? Creo porque tenía la cara muy seria o porque cada vez que él hacía eso a las demás, yo era como que ponía mi cara de ¿qué les pasa, no? Pero a mí el señor jamás me hizo eso, pero a las demás chicas sí. Después que yo ingresé, ingresaron otras chicas nuevas también, igual, igualito era, ¿no? Y hasta que un día alguien, bueno, yo salí de ahí de trabajar, estuve creo que casi 2 años y medio, y cuando yo salgo de trabajar, pasó un tiempo, lo vi al señor en las noticias denunciado por hostigamiento sexual. ¿Qué había pasado? Que él había metido la mano a esta señorita, no a esta trabajadora, y eso no le pareció, le reclamó, se hizo caso omiso a ese reclamo, pero y empezó a hacerlo de manera más constante, ¿no? Y todas las chicas dentro del trabajo se reían, menos ella, ¿no? Al final el señor terminó siendo denunciado por hostigamiento sexual basados en la ley que ya les había mencionado. La verdad, no sé en qué va a terminar el caso, no sé si el señor habrá ido preso, le habrán hecho pagar alguna indemnización, no lo sé, pero esa situación ocurrió. Ahora les pregunto a ustedes, ¿han sido ustedes de repente víctimas de eso? O en su trabajo, de repente, alguna situación que han podido ver? Como testigos de repente o se han enterado que en su trabajo ha ocurrido algo parecido o no. Las leo, chicas. No, nada parecido del tema. Bien, perfecto. Bueno, de cierta manera me alegro, ¿no? De que Stephanie no viva una situación parecida en el trabajo, porque hacer ese tipo de cosas en el trabajo, ¿no? Y luego hacer el tema de las investigaciones y todo ello es bastante largo, pero de cierta manera yo me alegro que ninguna de ustedes sea víctima, haya sido víctima o como testigos también de hostigamiento, ¿no? Entonces, vamos a ver por acá. Las consecuencias del hostigamiento sexual en el trabajo van a ser diversas. Hay una pérdida de confianza hacia los demás, ¿no? En uno mismo, hay pérdida o abandono del trabajo. Muchas mujeres o muchos hombres también renuncian a sus trabajos ya que se hace un cajón vacío, no se aplica la ley, ¿no? Se hace muy larga el tema de la investigación cuando no debería ser así, porque con la ley, con el comité, hay plazos establecidos que se tienen que cumplir cuando se inician las investigaciones. ¿Qué cosa quiero decir? Que, por ejemplo, si una persona es acosada, cuando empiezan las investigaciones, no es que pase un mes o 2 meses, hay términos de plazo. Puede ser 10 días para investigaciones, 10 días para esto, 10 días para lo aquello, ¿no? Y todo eso lo supervisa el ministerio. Bien. Hay problemas también de pareja, ¿no? En el entorno social y afectivo, porque las personas si empiezan a sentirse afectadas, pues se va a ver reflejada. ¿Y quién es las personas que ven el estado de ánimo en la familia, ¿no? La pareja, los hijos, ¿no? Pueden aparecer trastornos psicosomáticos, ¿no? Ahí va a haber una estigmatización ya con respecto al tema, con respecto a la situación, y hay una afectación de la salud mental y física. Los efectos del acoso sexual, ¿no? Se produce al mismo tiempo un atentado a la condición personal y una agresión a la propia dignidad e intimidad de las personas. Mayores niveles de ausentismo, las personas ya no van a querer ir, hay intenciones de abandono y dedican más tiempo a pensar en contextos laborales diferentes. ¿Y eso qué quiere decir? A buscar otro trabajo, ¿no? Va a haber una disminución del bienestar subjetivo vinculado al trabajo, hay malestar personal profundo y puede ocasionar también un estrés postraumático. Ahora, ¿ustedes vieron este caso? Si ustedes observan en pantalla, acá hay una jugadora de fútbol y su entrenador. ¿Vieron el caso de esta señorita, de esta jugadora con su entrenador? ¿Lo vieron o no? Las leo, chicas. A ver, vamos a ver por acá. Jennifer me dice que no. ¿Alguien más? ¿Todos desconocen sobre el caso? Bien, les voy a contar. Bien, perfecto. El año pasado, perdón, sí, el año pasado, yo vamos a leer primero lo que dice acá, ¿no? Esta imagen corresponde al final de la Copa del Mundo de Fútbol Femenino, ¿ya? Que ganó la selección española en agosto del 2023. Resulta que cuando pasan las campeonas
al estrado para ponerles la medalla, ¿no? El entrenador particularmente, cada vez de que pasaban las jugadoras, les golpeaba el trasero, ¿no? Les agarraba las nalgas. Y a esta jugadora, que es la capitana, la agarró como desprevenida prácticamente, la agarró y la besó, le dio un beso. Eso fue la situación, ¿no? La chica no reaccionó de insultarle o golpearle o hacer algo negativo, no, simplemente se rió y se fue. La situación del beso generó una controversia mundial, porque fue viral en todos lados. Salió en las noticias, salió en las redes y todo. Y le acusaban a este entrenador de acoso sexual. ¿Qué más dice acá? Bien, por ejemplo, ¿no? Este hombre, este señor entrenador le besó a la chica, ¿no? Después de ello salió a decir que solamente fue un simple beso y como ella no reaccionó de forma negativa, ni le dijo no, ni se molestó, la situación normal, fue como algo cotidiano, ¿no? Y la chica tampoco salió a dar declaraciones, pero todos vinieron encima, ¿no? Todo el mundo se le vino encima al entrenador. ¿Ustedes qué opinan? Por ejemplo, si alguien está muy efusivo de repente por un campeonato, en este caso de fútbol, ¿no? ¿Estaría correcto besar? Así por más que ellos se conozcan, no eran pareja, no tienen ningún vínculo sentimental de pareja, pero ¿qué opinan ustedes de que alguien de manera muy efusiva, por de repente dejarse llevar por las emociones, le bese a alguien sin su consentimiento? ¿Qué opinan ustedes? ¿Correcto, no correcto? Depende. Bien, dice Carol, sí, bien. Perfecto, ¿no? Existen muchas personas que cuando yo les hago este ejemplo me dicen, no, pero si la chica no reacciona de forma negativa, ¿por qué tendría que ser algo malo? ¿No? No es porque la chica reaccione o no o reaccione para bien o para mal la situación, sino es que se vulnera de repente la situación, ¿no? El señor se dejó llevar por sus emociones y le propinó un beso a la chica. Y bueno, la situación fue esa. ¿Ocurre a veces en el trabajo? Sí, ¿no? Muchas personas se dejan llevar por sus emociones y en las emociones a veces dicen cosas o actúan de cierta manera. Por eso hay un dicho que dice, si estás feliz, no prometas cosas, ni hagas cosas, ni cuando estás triste, ni con la ira, hagas ni prometas cosas. ¿No ves? Las personas se dejan llevar mucho por las emociones. Ahora, otro tema bastante frecuente que lamentablemente ocurre dentro de las organizaciones es el tema de la violencia laboral, ¿no? Ya esta es una violencia bastante eh, física, por así decirlo, porque no, me refiero a que vayan y le tiren un golpe, un puñete en la cara a las personas, porque también puede ocurrir, pero lo que sí ocurre es el hecho de si alguien no me cae bien, y yo estoy pasando, no sé, por el pasadizo del hospital, y va, le meto un codazo, o va, le meto el pie para que se caiga, ¿no? Ese tipo de cosas ocurren, sí, en las empresas, en cualquier tipo de empresa, el rubro empresarial, el rubro de salud, ocurre porque lamentablemente el personal no se lleva bien. Las enfermeras no se llevan bien entre colegas o con los médicos y los médicos de la misma manera, ¿no? Ahora, ¿qué es la violencia según la Organización Internacional del Trabajo? Lo define como toda acción, incidente o comportamiento que se va a apartar completamente de lo razonable, ¿no? En la cual una persona puede ser asaltada, amenazada, humillada o lesionada como consecuencia directa en el trabajo. Lo que va a ocurrir es, obviamente no va a ser asaltada en su trabajo, ¿no? Pero sí podría ser amenazada, humillada o lesionada. La OMS lo define como el uso intencional de poder. No ocurre muchísimo, ya una persona empieza a tener un poder de repente en el trabajo y empieza a tener actitudes, ¿no? Inadecuadas que podrían llegar hasta violencia, ¿no? Amenaza o efectivo contra otras personas en el grupo. Por ejemplo, el año pasado salió un caso muy lamentable de una enfermera que había sido violentada sexualmente y físicamente también, que murió.
Eso fue en la sierra de nuestro país. No sé si ustedes han escuchado ese caso, ¿no? Pero esta jovencita fue, a ver por acá que me dicen, sí, ¿no? Fue violentada sexualmente y luego fue pues violentada físicamente también y lamentablemente la señorita murió, ¿no? El caso de la enfermera que nos chocó a todos. Creo que a todos los peruanos nos afectó lo que le pasó a la enfermera, ¿no? A la profesional, le dejó hijos pequeños y todo eso. ¿Y quiénes fueron las personas que hicieron eso? Sus mismos compañeros de trabajo, supuestamente. No, no creo eran enfermeros, pero eran del mismo círculo de trabajo, ¿no? Sí, Gisela, fue una situación bastante triste, dolorosa, ¿no? Como uno a veces puede llegar, ¿no? El ser humano puede llegar a ser tan violento y tan sádico en lastimar a otras personas, ¿no? Y hacer todo lo que le hicieron a la enfermera, pues no cabe a veces en el raciocinio de las personas de por qué tanta violencia, ¿no? Y creo que ese es un lema que siempre se aplica dentro de nuestro país, ¿no? ¿Por qué tanta violencia contra el género de las mujeres, ¿no? ¿Por qué tanta violencia contra nosotras? Y a veces ocurre de que en el mismo lugar de trabajo, los mismos compañeros de trabajo, no como colegas, sino en el mismo círculo laboral, ocurre estos tipos de violencia, ¿no? Y lamentablemente, pues, estas situaciones en que acaban, ¿no? En muerte, acaban en niños huérfanos, lo que pasó con esta enfermera, con esta profesional, ¿no? Lamentablemente, pues, en nuestro país vivimos, ¿no? Vulneradas a este tipo de situaciones. La violencia se va a clasificar en tres tipos, ¿ya? Solamente para poder conceptualizar un poquito, ¿no? La violencia tipo uno se caracteriza ese grupo porque llevan acciones violentas que no tienen ninguna relación legítima o trato directo con el trabajo, ¿no? Por ejemplo, acá vemos personas que están siendo asaltadas en un banco. ¿Esto podría clasificar para el entorno laboral? No. Ahora, vamos con la violencia tipo 2, que acá ya nos estamos acercando un poquito más al tema de violencia laboral. Entonces, en este caso existe el tipo de relación profesional entre el causante del acto violento y la víctima, ¿no? El primero puede ser quien recibe un servicio ofrecido por el la persona afectada, pero donde ya es violencia de tipo 3, aquí ya hablamos estrictamente del campo laboral, ¿no? Ese tipo de violencia es causada es causante de la misma, o sea, de la misma situación, de la misma víctima y tiene una implicación completamente laboral, ¿no? Con el lugar de trabajo, con las personas. Hace muchos años habíamos hecho un monitoreo de psicosocial en una empresa donde todos lamentablemente le tenían un temor, pero ya no era miedo, sino era una aberración de temor al gerente, ¿no? Resulta que este gerente era un viejito, ¿no? Un señor mayor, no un viejito, un señor mayor, y que el señor cada vez que llegaba, porque no era perenne su oficina en este lugar, pero cada vez que llegaba, todos prácticamente se escondían, le tenían miedo, yo observaba que se ponían demasiado ansiosos y yo no entendía por qué, hasta que me di cuenta de que este señor era muy violento, ¿no? Si necesitaba algo, lo gritaba, si se demoraba un segundo en querer entregarle un documento, lo que sea, golpeaba las paredes o golpeaba la mesa, entonces no tenía un buen manejo de sus emociones. Hablando con las personas más antiguas de esta empresa, resulta que él siempre había sido así y todos lo habían normalizado. Y todos los antiguos ya lo habían normalizado de tal manera que era como que le daban por su lado, ¿no? Pero la gente nueva que ingresaba, no les hablo de jovencitos, no les hablo ya de personas adultas, no lo toleraban. ¿Y por qué me habían buscado para ser monitoreador de riesgo psicosocial? Porque tenían mucha fuga de personal. El personal se iba. Y a pesar de que era muy evidente la situación por la cual el personal se iba, había mucha fuga de personal, siempre se preguntaban, pero ¿por qué no? Si aquí pagan bien, que no sé cuánto, y era por el señor este.
En sus trabajos, ¿no? O en los trabajos, ¿existe situaciones así? Hay gente que, es- que es muy violenta, que de repente no tiene buen manejo de la ira, porque ocurre mucho también en las empresas que como es una mezcla de personas, es una mezcla de profesiones o de la misma profesión, pero sí es una mezcla de diferentes crianzas, ¿no? Diferentes maneras de sobreponer las emociones. Existen unas personas más renegonas, unos más irritables, unos más sensibles que otras, ¿no? Pero existe también aquellas personas que no saben manejar la ira. Y cuando no saben manejar la ira al a la pequeña situación de estrés, van a empezar a estar un volcán, ¿no? ¿Y qué es lo que puede llevar eso? A golpes, insultos, ¿no? O de repente, como les decía hace un ratito, no puede estar pasando y le mete un codazo, ¿no? Le mete el pie para que se caiga. ¿Existen efectos sobre la violencia en las personas? Sí. ¿Qué es lo que podría generar? Ansiedad, problemas para conciliar el sueño, falta de motivación laboral, ¿no? Falta de motivación para ir a trabajar o falta de motivación para realizar las actividades que tienen por hacer. Va a haber un malestar general, hay tensión, el estrés que puede presentar puede ser pasajero, temporal y un estrés crónico. Ahora, viene otro riesgo psicosocial muy frecuente que es el conflicto familia-trabajo o el conflicto también llamado doble presencia, ¿no? El conflicto familia-trabajo o doble presencia. Cualquiera de las dos terminologías también lo van a encontrar cuando ustedes decidan buscar información en artículos o en la misma red de internet, van a encontrar ya conflicto trabajo-familia o doble presencia. ¿Qué significa, no? Que la familia y el trabajo ocupan elementos centrales en la identidad de las personas, ¿no? Y que ocupan una mayor tiempo posible. ¿Qué es lo que quiere decir en términos sencillos? El conflicto familia-trabajo es cuando una persona está con la mitad de su cuerpo en su casa y la otra mitad en su trabajo. ¿Por qué va a ocurrir eso? Por diferentes situaciones. Afecta más a las mujeres que a los varones. Sabemos que las mujeres, cuando ya tienen familia, cuando tienen hijos, las personas que más se van a preocupar por la casa son las mujeres, ¿verdad? Por los hijos, por la tarea de los hijos, la comida, la lonchera, ¿no? Más aún si de repente están delicados de salud, ¿no? Entonces, esas personas que tienen estas afectaciones, conflicto, trabajo, familia, están en el trabajo, pero tienen la mitad del cuerpo y la mitad de su mente y concentración en su casa con su familia, que no está mal porque es lógico, ¿no? Si una mujer tiene a sus hijitos pequeños, pero de repente no hay quien les recoja del colegio, o no hay quien les lleve a poner al colegio, o de repente le dejan en casa con el hermanito mayor, ¿no? De repente está enfermo, de repente quién le va a dar de comer, las tareas y un sinfín de cosas. Y eso hace de que estas personas, hombres y mujeres, porque también afecta a los varones, pero en su mayoría a las mujeres, hace de que su rendimiento no sea adecuado o de repente pueda estar tan desconcentrado que puede cometer un error en el trabajo, ¿no? Puede de repente cometer un error con algún paciente o puede cometer algún error con él mismo, se puede accidentar. ¿Y qué es lo que va a ocurrir ahí? Un accidente de trabajo, ¿no? De repente está con el celular, de repente no viendo, escribiendo, y le recogieron al niño, o cómo está el pequeño, qué sé yo, y no ve las escaleras y va, se cae. Accidente de trabajo, ¿no? O de repente no vio el piso mojado y fácil, resbala ya, ¿no? ¿Va a ocurrir esto muy seguido? Sí. El conflicto familia-trabajo es una dimensión que se mide en los monitoreos de riesgo psicosocial. Ahorita que lleguemos a ese punto, vamos a verlo, pero sí se evalúa, ¿no? Y es aquí donde que siempre el sexo femenino, porque se hacen las evaluaciones por masculino y femenino, en el momento de recopilar los datos, siempre el sexo femenino sale aquí un poquito elevado, sale en rojo. Los hombres no mucho, ¿no?
En algunos sí, que son los papás solteros, ¿no? O de repente algunos papás que son muy presentes para su familia, porque también hay hombres que no lo son, pero en su mayoría afecta muchísimo más a las mujeres. ¿Eso cómo se podría, por ejemplo, disuadir, cómo se podría aplacar un poco? Existen algunas empresas dentro de nuestro país que ya lo están implementando. Una de ellas, por ejemplo, es el BCP. No en todas sus sedes, pero en sus sedes ¿qué les digo? Para no sonar, para no sonar un poco mal. En las zonas de Miraflores, en las zonas de La Molina, por ejemplo, simplemente el sistema de guarderías para las mamás o para los papás que desean llevar a sus hijos y que no tienen un lugar a donde dejar. Entonces, estas mamás o papás llegan a la oficina, ¿no? Y ahí tienen en su primer nivel una especie de guardería, ¿no? Y ahí están todos los niñitos y también, bueno, el BCP es una de las empresas que siempre se lleva el mejor ranking para lugares para trabajar cuando se hacen los rankings fin de año. Y eso es lo que se implementa. Obviamente eso no está en todos lados. Aquí en Lima Norte, por ejemplo, no se ve. Y ustedes, por ejemplo, ¿qué opinan con respecto a esa dimensión que se evalúa en el conflicto trabajo-familia? ¿Cómo es, por ejemplo, ustedes son mamás? Para empezar por ahí, ¿son mamás o de repente no son mamás, pero tienen a sus sobrinitos de repente, o de repente ya son abuelas? Coméntenme. ¿Ustedes salen de casa preocupadas por sus hijos? Si de repente por la tarea, comida, salud, lo que fuese. Sí, de dos niñas de 5 y 1 año y medio. Stephanie, ¿qué tal? Y cuéntame, coméntame un poco. Y tú, por ejemplo, cuando te vas a te vas a tu centro laboral, mejor dicho, ¿estás también con el pensamiento de tus niños en casa? ¿O de repente tienes alguien que te los cuide, te los protege? ¿Alguien más aparte de Stephanie que tenga hijitos pequeñitos o de repente ya tienen hijos grandes? Bien. Entonces, el conflicto trabajo-familia es algo bastante frecuente en las evaluaciones y siempre van a existir, es completamente natural y normal, ¿no? Que las personas estén de repente concentradas y un poquito más preocupadas de repente por sus niños en casa, que eso es sumamente natural y normal. Y las empresas, lo que se busca, lo que se esperaría, ¿no? Es que todas las empresas tengan un lugarcito para que las mamás o los papás lleven a sus hijos y las mamás pueden estar tranquilas sabiendo de que a sus niños no les va a pasar nada. Ahora, ¿qué relación existe entre los factores y los riesgos psicosociales? Pues la relación que existe en los factores psicosociales van a depender mucho, pero acá está un poquito más simplificado, ¿no? El ausentismo laboral, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con el detrimento de la salud mental, o sea, hay un deceso de la salud mental, y cuando ocurre un deceso en la salud mental, ¿qué es lo que va a ocurrir? El estrés intenso, ¿no? La ansiedad, la depresión, el agotamiento ocupacional, ¿no? Y otras situaciones más y va a haber también un deterioro de la salud física, ¿no? Puede ser presión arterial, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales, etcétera. Existe también la parte de desempeño laboral, ¿no? Va a haber un aumento de ocurrencias de errores, que es lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Va a haber un aumento de la cantidad de accidentes, las personas van a empezar a accidentarse más o a cometer errores, tanto que podrían afectar su salud como la de los demás, ¿no? Toma de decisiones inadecuadas y deterioros de la planificación y el control de trabajo. Por ejemplo, en la parte de desempeño laboral les cuento un poco, hace un tiempito me enteré de que una enfermera en un hospital, no lo voy a decir cuál, está cometiendo muchos errores con respecto a sus funciones, a sus labores.
Y nadie le preguntaba qué tenía o qué pasaba, ¿no? A pesar de que ella de repente no había cometido ningún error anteriormente. ¿Y qué es lo que había ocurrido para que ya todos se preocuparan de que cada vez que ella estaba, creo, en diálisis, si es que no me equivoco, o no me acuerdo dónde, pero cada vez que ella tenía que eliminar las agujas que las cuales utilizaba con los pacientes, no las desechaba de forma correcta. Y en una de estas se pincha. Y este paciente tenía tuberculosis, si es que no me equivoco, tuberculosis, ¿no? Entonces ella obviamente lo reporta y todo ello, ¿no? Y descubrieron de que ella estaba cometiendo muchos errores. ¿Y qué es lo que había pasado? La señora estaba atravesando un proceso de salud de su hijito que estaba en UCI. Y eso la tenía muy afectada, ¿no? Eso hacía de que ella tenga cantidad de errores muy seguidos, ¿no? Tenía sus ocurrencias de errores, ¿no? Y hasta que cometió ese incidente. Bueno, felizmente no pasó a mayores, creo, hasta donde sé, no se había contagiado y todo eso. Pero en el tema de salud, ¿no? Podría ocurrir daños a la salud de ese trabajador por cometer algún tipo de error, por de repente no estar concentrado, o por de repente estar pasando una situación difícil, ¿no? Y qué sé yo. Ahora, también va a tener mucho que ver con la actividad y comportamiento del personal, ¿no? Que tiene que ver con el agotamiento ocupacional, que ustedes ya saben que es el síndrome de burnout o el síndrome de trabajador quemado. El personal va a trabajar en horarios extensivos, muchas horas de trabajo, ¿no? Pero con un rendimiento decreciente. Recordemos que no porque una persona trabaje 24 horas o más de 12 horas significa que va a trabajar bien, ¿no? A veces ocurre también que por recibir de repente un poquito más de dinero, las horas extras, trabajan más horas, ¿no? Pero a veces trabajan más horas y cansadas, ¿no? No van a ver bien, ¿no? La mente de todas maneras va a querer descansar en algún momento, por más café o algo que tomen, pero sí va a ocurrir, ¿no? Y el personal trabaja en horarios extensivos por rendimientos decrecientes. Va a haber un pobre aprovechamiento del tiempo, ¿no? Hay una rotación del mano de obra excesivo. Cuando un personal rota muchísimas veces, que rotar no está mal, pero cuando rota muchísimas veces de un lugar a otro dentro de su trabajo, algo está ocurriendo, ¿no? De repente no hay una poca capacidad de adaptabilidad o de repente algo está pasando, ¿no? Hay una relación también de relación interpersonales en el trabajo, no las malas relaciones con los pacientes, va a ocurrir una mala relación con los pacientes, va a ocurrir también una mala relación con con los propios compañeros de trabajo. ¿Y qué es lo que va a ocasionar eso? Pues el aumento de quejas, ¿no? De los pacientes y un aumento de problemas disciplinarios también. Ahora, ¿por qué tengo que gestionar los riesgos psicosociales? Ya hemos conceptualizado los factores, los riesgos, ya hemos conceptualizado los riesgos psicosociales más comunes, ¿no? Ya hemos visto qué es lo que podría ocasionar en las personas. Pero la gran pregunta es, ¿por qué se tiene que gestionar? ¿No? ¿Por qué yo como parte ocupacional, ¿no? ¿Por qué como enfermero ocupacional, como médico, como psicólogo, como ingeniero, lo que fuese, ¿por qué tengo que gestionar? ¿O por qué le tengo yo que mencionar a a mi jefe, mi gerente, mi líder, coordinador, ¿no? O empleador que se tienen que realizar los monitoreos, ¿no? Básicamente y principalmente porque existe un marco normativo. Si existe un marco normativo, si existe una ley, se debe pues gestionar y se debe cumplir, ¿no? ¿Por qué se tiene que gestionar? Porque hay un marco normativo. Este marco normativo tiene que ver con la ley que ustedes seguramente la han escuchado hasta el cansancio, que es la 29783, ¿no? Esa ley 29783 está completamente ya impregnado, ¿no? Para nosotros en el mundo ocupacional y que deberemos saberlo, ¿no? En el artículo 56 de esta ley 29783 se menciona a la exposición a zonas de riesgo, ¿no?
Y dice, el empleador prevé que la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales ocurren en el centro de trabajo, ¿no? Y que esto no generen daños a la salud de los trabajadores. Cuando se hacen las evaluaciones de monitoreos, se tienen que hacer monitoreos químicos, físicos, biológicos, ergonómicos y los psicosociales, que es el tema que estamos hablando hoy, ¿ya? También en está el artículo número 33, ¿no? Que se mencionan los registros obligatorios. Estos registros obligatorios ya están prácticamente hechecitos, ¿no? Eso es facilísimo de encontrarlo en el internet. Esos registros ya están hechos, solamente está para que se adapte al lugar de trabajo y está para utilizarlo, ¿ya? Estos registros de monitoreo son para agentes igual, físicos, químicos, biológicos, psicosociales y los factores de riesgos disergonómicos. Y eso seguramente ustedes ya han llevado anteriormente sus charlas. Permíteme un ratito, tengo que me llaman, voy a poner en silencio mi teléfono. Ya. Entonces, siguiendo con lo marco normativo, también el artículo 103 se menciona, vamos a ver por acá, se menciona de que las evaluaciones de los factores de riesgo, ¿no? Para la salud abarcan agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y los psicosociales, que es el tema que estamos hablando hoy, ¿no? En la cual el empleador es responsable de realizar el análisis de estos factores de riesgos encontrados a través de la matriz IPER-C. Ustedes ya también han llevado, imagino, ya las capacitaciones sobre el IPER-C. Entonces, el IPER-C es la matriz donde vamos a encontrar diferentes factores y dentro de ellos la situación de los riesgos, todos los riesgos que les acabo de mencionar, ¿no? Donde también en los monitoreos periódicos, ¿no? En relación a los resultados de la vigilancia de salud colectiva de los trabajadores, en fin de adoptar las acciones de mejora, ¿no? De mejora eficaz, para garantizar la salud de los trabajadores y hacer seguimiento de su implementación. Cuando se hacen ya las evaluaciones de los diferentes monitoreos, entre ellos los riesgos psicosociales, hay un resultado que se tiene que sacar, no hay un resultado que se tiene que trabajar. Si, por ejemplo, salió rojo, riesgo alto, en liderazgo, por ejemplo, no se tiene que trabajar en eso. Si sale el riesgo medio, que se podría convertir, te les voy a explicar eso, un riesgo medio que se podría convertir en un riesgo alto, se tiene que trabajar para prevenir, ¿no? Entonces, estos resultados obtenidos se tienen que trabajar bajo unas acciones, se tiene que hacer algo con respecto a esos resultados, no solamente es, ok, yo ya sé hacer monitoreo, hago un monitoreo y ya está. No, va a pasar mucho en las empresas que solamente por evitar la multa, que ahorita vamos a conocer eso también, solamente por evitar la multa hacen los monitoreos. No solamente es un documento ya para evitar la multa millonaria que le pone la zona fila a las empresas. Pero no, lo que se, lo que se debería hacer también es enseñar a los gerentes o a los encargados de que estos resultados se tienen que trabajar, ¿no? No solamente es que quede en papel y ya, ¿no? Los resultados obtenidos y las acciones de mejora, ¿no? Adoptarlos presente el comité del comité de SST, ¿no? Los resultados se presentan en un informe final al gerente o al dueño y se también informa al comité de SST. Acá hay otro, que es la resolución ministerial 050-2013, la TDR, con su TDR, ¿no? Que menciona los formatos referenciales que contemplan la información mínima que deben contener los riesgos obligatorios. Eso es lo que les mencionaba hace un ratito, que ya está prácticamente hechecito, solamente para que se adapte al lugar de trabajo, ¿no? Dentro de ello, el registro de los monitoreos de los agentes físicos, químicos, biológicos y psicosociales. El empleador debe contar con la documentación de este tipo de monitoreo de todos, ¿no? Y estar alineados a estos formatos referenciales. Las empresas deben tener sus registros de monitoreos. Ahora, este es un resumen del marco normativo legal, es bastante, como ustedes lo habrán podido ver.
Y acá les he puesto un resumen que les podría servir muchísimo, ¿ya? Vamos a leer cada uno de ellos para que ustedes puedan tener conocimiento. ¿Y por qué a ustedes es importante que sepan el marco normativo legal? Porque si ustedes están involucrados en este mundo ocupacional, es importante que se sepan el, ¿ya? Entonces, en la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo en el Perú, no con su reglamento, establecen las siguientes obligaciones que tienen las empresas privadas y públicas, ¿no? En relación con los monitoreos ocupacionales. En el artículo 56 de esta ley 29783, las empresas deben proteger a los trabajadores, ¿no? De la exposición a los agentes ocupacionales de manera tal que estos no perjudiquen la salud e integridad de sus trabajadores. En el artículo 65 de la ley 29783, las empresas deben asegurar que los agentes ocupacionales no afecten o alteren las funciones de procreación de los trabajadores, ¿no? De acuerdo al artículo 33, también de la 29783, las empresas deben contar como parte de su documentación obligatorios los registros relacionados en los monitoreos ocupacionales. Ahora, yo les pregunto a ustedes, en sus trabajos, ¿y ustedes de repente ya han realizado un monitoreo de riesgo psicosocial? ¿Han sido parte de este monitoreo de riesgo psicosocial o de repente el monitoreo ocupacional como tal? ¿O todavía no han realizado los monitoreos? A ver, las leo, chicas. Uy, ¿qué pasó? El frío creo que las tiene medio chocopaladas, ¿ah? Bueno, yo espero que en sus centros laborales ya por lo menos que tengan su comité de SST, ¿no? Que tengan su comité de seguridad basada en el comportamiento, de repente, sí, para los que trabajan en minas sobre todo, ¿no? Que tengan su comité de SST, el tema de los monitoreos, ¿no? Si han realizado los monitoreos. Si es que no han realizado, aquí viene la, el problema con las empresas cuando no realizan los monitoreos, ¿no? ¿Qué pasa si una empresa no realiza el monitoreo ocupacional? No realizar el monitoreo ocupacional puede conllevar a que una empresa no conozca si excede o no los límites permisibles. Para empezar por ahí, ¿no? De acuerdo con lo establecido por la SUNAFIL, ¿quién es la SUNAFIL? Es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Exceder los límites de exposición de los trabajadores a los agentes contaminantes es considerado como una falta muy grave, ¿no? La cual puede conllevar a sanciones drásticas. Asimismo, no realizar los monitoreos ocupacionales conlleva a una empresa, ¿no? A ver, ponerse por acá. Conlleva que una empresa no tenga su registro de ejecución, un documento que es considerado como obligatorio por la ley 29783, ¿no? De acuerdo con la zona FIL. No contar con algunos de esos documentos obligatorios exigidos por la normativa nacional es considerado como una falta muy grave. Ahora, ¿quién supervisa si las empresas tienen o no monitoreo? ¿Quién supervisa todo ello? Pues la SUNAFIL, ¿no? La SUNAFIL es encargada de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales, ¿no? Esta institución, eh, esta institución puede imponer sanciones en el caso de incumplimiento de las obligaciones laborales, incluyendo la omisión de realizar el monitoreo ocupacional. Nuevamente les pregunto, ¿en sus trabajos han realizado monitoreos ocupacionales y dentro de ellos se han realizado los monitoreos de riesgos psicosociales o no todavía? Las leo. Sí, no, cuéntenme. Bien, creo que el frío me las tiene ahí, creo que no quieren participar. Entonces, ¿qué pasa cuando la SUNAFIL ya se ha ido a supervisar a esta empresa, ¿no? Y ya le ha dicho, porque cuando se van, por ejemplo, ok, ya tú tienes estos documentos, tienes estos monitoreos, no, no tienes nada. Ok, ¿qué es lo que ocurre?
La SUNAFIL les va a dar un plazo, les va a dar cierta cantidad de días, ¿no? Les va a decir, ok, te voy a dar tantos días para que me presentes esto, 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 esto. Y luego de ello se tiene que subir a una plataforma, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando no lo hacen? ¿No? Entonces la SUNAFIL es como si dijera, ok, esta empresa está reacia, no, a pesar de mi advertencia, no quiere cumplir con la ley, no quiere cumplir con lo que le estoy diciendo, y viene la sanción. Sabemos que las UITs este año 2024 ha aumentado, ¿no? Una UIT ahora vale 5.150 soles. Una UIT, 5.150 soles. Vamos a ver por acá. Entonces, de acuerdo a su decreto supremo que salió el año pasado. Bien. Si se descubre que un empleador no cumple con con las regularizaciones, ¿no? Se va a emitir un acta de requerimiento para que ésta corrija la infracción, lo que les acabo de mencionar hace un ratito. ¿Qué pasa si cuando pasa ese tiempo que tienen que corregir este error, ¿no? Si la infracción no se subsana, se considera una falta grave o reincidente, ¿ya? En la cual el empleador va a enfrentar una multa enorme. La multa equivale a 50 UITs. Si multiplicamos 5.150 por 50 UITs, el empleador deberá pagar 257.500 soles de multa. ¿Eso es algo que se puede evitar en las empresas? Por supuesto que sí, ¿ya? Más barato les sale a las empresas contratar a una empresa externa que haga los monitoreos ocupacionales y dentro de ella también, ¿no? Realizar los monitoreos de riesgos psicosociales, mucho más barato que pagar una norma, que pagar la multa millonaria, ¿no? Obviamente se espera que todas las empresas realicen sus monitoreos, pero lamentablemente no lo hacen, ¿no? ¿Ya ha existido empresas que han pagado estas UITs? Sí. ¿Por qué no lo realizan? Dios sabrá. ¿Por qué no lo quieren realizar? ¿Ya? Pero la multa es enorme. Y como les decía, más barato les va a salir a las empresas pagar que se realicen los monitoreos ocupacionales y monitoreos de riesgos psicosociales que pagar esta multa millonaria. Entonces, si en sus empresas, que por ahí no me han respondido, si en sus empresas no todavía realizan los monitoreos de riesgos psicosociales, váyanles diciendo que la multa es millonaria, casi 260.000 soles de multa, ¿ya? ¿Cuáles son las estrategias de prevención para la gestión de los riesgos psicosociales? Primero, una de ellas, permíteme un segundito. Bien, ¿cuáles son las estrategias de prevención y gestión de riesgos psicosociales? Vamos a hablar primero acerca de los monitoreos, ¿ya? El procedimiento para realizar un monitoreo ocupacional luego de ser contactado con el cliente es, ¿no? Se tiene primero que analizar las zonas señaladas por el cliente que se tienen que monitorear. En este caso, con respecto a los monitoreos, lo primero que va a hacer la persona al contactarte es preguntarte el tema de precios, ¿no? Pero mucho más allá de cuánto tú cobres como profesional, es que tienes que preguntar qué tipo de empresa es, qué tipo de empresa es, cuántos trabajadores son, ¿no? Qué tipo de rubro tienen, si han hecho de repente sus campañas de sensibilización, qué es lo que se espera, ¿no? Las empresas deben hacer primero una campaña de sensibilización, ¿no? Hay algunas empresas que cuando le contratan a un profesional para hacer los monitoreos psicosociales, solamente quieren de frente ir a hacer un monitoreo de riesgo psicosocial, pero no, ¿no? Uno se le pregunta, ¿ya han hecho sensibilización? No. ¿Han informado a sus trabajadores? No. Entonces, ¿qué es lo primero que se debe realizar? El contacto de forma ordenada, ¿no? Luego se recoge la información de forma específica, de acuerdo, evaluar, analizar, elaborar un informe. ¿Cuál es el camino para hacer un monitoreo de riesgo psicosocial? Primero, saber qué rubro es, cuántas personas van a estar evaluadas, ¿no? ¿Dónde se encuentra? Si quieren presencial, si quieren virtual, ¿no?
si de repente tienen ya un comité de SST o de repente no tienen nada, ¿no? Luego de ello se hace se les pregunta si tienen, si han realizado la campaña de sensibilización. ¿En qué consiste esta campaña de sensibilización? Consiste en que los trabajadores, mejor dicho, tienen el derecho de saber qué cosas les van a evaluar, cómo les van a evaluar, mediante qué forma. Puede ser virtual, puede ser presencial, con un cuestionario, con una encuesta, ¿no? Con un focus group de repente, pero los trabajadores deben saber. También en esta campaña de sensibilización se les menciona qué tipo de prueba se va a utilizar, esta prueba cuántos ítems tiene, esta prueba cuánto tiempo va a durar, ¿no? Se habla acerca de las dimensiones sí, de las dimensiones, no de las preguntas, ojo, sino de las dimensiones que se van a evaluar, y se les menciona el liderazgo, la cantidad de horas, ¿no? Ahorita vamos a ver las dimensiones, ya, de las cuales se utilizan en los monitoreos, y eso el trabajador tiene. No podemos ir de frente a hacer una evaluación de monitoreo de riesgo psicosocial sin que el trabajador sepa qué cosas estamos evaluando, porque el trabajador tiene el derecho de saber, ¿no? Y como les decía, existen muchas empresas como que no he hecho campaña de sensibilización, no le he informado a mis trabajadores, no solamente usted envía el link, yo les mando. Y no, nosotros como profesionales que nos encargamos de los monitoreos de riesgos psicosociales, también tenemos el criterio profesional, y bajo nuestro criterio profesional tenemos que hacer las cosas como se tienen que hacer. ¿Por qué? Porque como dice acá, al final se emite un informe, y en tu informe va a ir la firma, ¿no? Si va mi firma como psicólogo ocupacional, pues lo que hay en ese documento, lo que ha ocurrido en el momento de la evaluación, es mi responsabilidad. Y si es mi responsabilidad, pues tengo que hacer las cosas como se tienen que hacer, ¿ya? Vamos a ver por acá. ¿Cómo se previenen los riesgos psicosociales? La prevención de los riesgos psicosociales debe realizarse a la medida de cada empresa, ¿no? Organización en particular. ¿Qué significa? Que se debe que se debe adaptar, ¿no? ¿Por qué se debe adaptar? Porque se utiliza, por ejemplo, yo utilizo dos pruebas para hacer los monitoreos de riesgos psicosociales, y con estos monitoreos, perdón, con estas pruebas que son como cuestionarios, se tiene que adaptar. ¿Qué quiere decir? Que se utiliza una determinada cuestionario para menos de 25 trabajadores, o otro tipo de cuestionario para mayor de 25 trabajadores. No podemos utilizar la misma. Ahorita vamos a explicar eso. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Adecuar la carga y el ritmo, perdón, las medidas preventivas, ¿no? Adecuar la carga y el ritmo de trabajo de los trabajadores, fomentar estrategias de comunicación entre distintos niveles, establecer sistemas de resolución de conflictos, mejorar la motivación de las personas, facilitar la cohesión interna del grupo, potenciar la creatividad y capacidad de los trabajadores, y mejorar la calidad de las relaciones laborales. Todo lo que les acabo de mencionar se debe se debe implementar como medida preventiva cuando salgan ya los resultados, ¿no? Si acá, por ejemplo, estábamos mencionando que se elabora un informe final, en ese informe final vamos a decir, ok, ha salido mal en tales cosas, ¿no? Y las medidas preventivas son estas. Y las medidas preventivas que más se utilizan son todas estas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos participar en realizar los monitoreos? Si de repente yo no hago monitoreos psicosociales, ¿no? ¿Cómo puedo participar? Promoviendo un trato respetuoso, ¿no? Y apoyo entre los compañeros, ¿no? Y entre todo el grupo de trabajo. Gestionar las actividades para compatibilizar la vida familiar, trabajo, tiempo libre, ¿no? Cuidar la salud mental y todo ello, y participar sobre todo en las iniciativas relacionadas a los riesgos psicosociales que se van a desarrollar en la empresa, ¿no? Como la aplicación de cuestionarios, charlas, talleres, ¿no? Grupos de conversación, entre otros. ¿Por qué es importante que ustedes como trabajadoras y trabajadores y todo el grupo de trabajo participe? Porque a veces ocurre, y no me van a dejar mentir, que cuando hay charlas, cuando hay capacitaciones, todos están como que, "Nah, no, quiero ir a mi casa, ¿no?" Y más tú dices fuera del horario laboral. Pero si es dentro del horario laboral, algunos están que se duermen, no están con el celular, no participan o se esconden, no quieren ir, ¿no?
Pero con respecto a los riesgos psicosociales, en los monitoreos, todas las capacitaciones que la empresa quiere dar para ustedes, participen. Es de suma importancia, ¿no? Para que ustedes sepan conceptualizar, ¿no? Uno puede saber a veces no sé, puede saber cosas por terminologías, pero hay que saber conceptualizar, ¿de acuerdo? Y eso les va a permitir las charlas. En los talleres también les pueden hacer talleres de estrés, de talleres sobre salud mental o cosas parecidas. Es importante que ustedes participen. Y otro punto importante son las pausas activas. Las pausas activas pueden ser pausas activas como ustedes lo ven, ¿no? Una persona que está en su sillita, nomás que se estira, ¿no? Que se pare en su mismo lugar de sitio y que se estire y todo ello. Pero también existen las pausas activas divertidas, ¿no? Yo he llevado, por ejemplo, pausas activas divertidas a algunas empresas, ¿no? Y se rompe totalmente el iceberg que existe ahí en el lugar de trabajo porque se llega con música, se puede llegar con alguna persona disfrazada y hacemos algo divertido, ¿no? Y rompe completamente la rutina tan marcada que las personas puedan tener, ¿no? Pero obviamente, y siendo realistas, no todas las personas van a contratar las pausas activas divertidas, ¿no? Imagínense que todas las semanas tengan pausas activas divertidas. De repente el empleador no le va a salir a cuenta, ¿no? Pero si no se puede implementar eso en el trabajo, pueden hacer pausas activas como ustedes lo están viendo en ese momento, que son las pausas activas normales. Todavía en Perú tenemos esa suerte, por así decirlo, de que la mayoría de empresas puedan hacer eso en sus trabajos. No se pueden estirar, pueden hacer algún tipo de movimiento, ¿no? Cabeza, cuello, hombros. En cambio, en otros países, como por ejemplo en Asia, las personas, los trabajadores están prohibidas de que se levanten de su asiento. ¿Qué cosa quiero decir? No sé si eso les comenté al inicio, pero ¿qué cosa quiero decir? ¿O qué cosa es lo que pasa allá? En Asia, sabemos que Asia, en todo Asia es un país pues que está en otro mundo con el tema de la tecnología, ¿no? Que es un país extremadamente avanzado y que todos, que son muy disciplinados y todo ello. Y de cierta manera es verdad, y de cierta manera también es verdad que esos países pues tienen la tecnología a punta. Pero ¿a costa de qué? ¿No? A costa de las personas, a costa de los trabajadores. Las empresas crecen de tal manera porque explotan mucho a sus trabajadores, ¿no? No tienen un buen ambiente laboral. El índice de suicidio en Asia es sumamente alta. En Corea, por ejemplo, ¿no? Las personas profesionales de salud, los profesionales como tal, se suicidan muchísimo porque tienen demasiado estrés laboral. En tema de pandemia, nomás con el tema del COVID, ha habido profesionales de la salud que se lanzaban de los pisos más altos en los hospitales por la cantidad de horas que estaban trabajando. Y fuera de ello, y antes de pandemia también, el estrés es sumamente alto y los índices de suicidio son altos. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Por ejemplo, ¿no? En Asia tienen su mesita, su computadora y una silla. La silla se convierte en una especie de cama, ¿no? Para que el trabajador no se levante. Y ahí nomás descansa y otra vez se sienta a trabajar. Y a veces pueden trabajar muchísimas horas. Y también lo que ocurre es que ellos tienen un sistema para ver si el trabajador se levanta o no de la silla. Si el trabajador, por ejemplo, se va 5 veces al baño y cada vez que se va al baño se demora 5 minutos, todo eso lo contabilizan en minutos. Si el trabajador se demoró sumado todo el día 30 minutos o 20 minutos o 10 minutos, esos minutos esas personas lo tienen que devolver, lo devuelven. Ellos no pueden ir al baño. Por eso también es que en esos países los trabajadores tienen pañales para que puedan miccionar en su sentado como un bebé. Utilizan pañales, ¿no? Acá en Perú no se ha llegado a ese extremo, pero sí ocurre allá, ¿no? Entonces acá pueden realizar sus pausas activas, ¿no? Si pueden implementar pausas activas divertidas, genial, porque eso rompe completamente la rutina de los trabajadores. ¿Cómo es el proceso de gestión de los riesgos psicosociales? Es como este circulito, ¿ya? Ese proceso entonces se llama proceso de mejora continua. ¿Qué quiere decir? Que se comienza primero por una identificación y evaluación.
Hay una planificación de la actividad preventiva, no hay una intervención psicosocial por parte de los encargados o profesionales, la evaluación y seguimiento y control, y es así rutinario. Ese es el círculo en la cual se trabajan los monitoreos de riesgos psicosociales. Se comienza siempre por la identificación y se termina por la evaluación y seguimiento. Siempre se deben hacer seguimientos, ¿no? Va a depender mucho también del empleador que diga, no, yo ya tengo el informe y ya después no quiero, pero se le puede sugerir, ¿no? En el informe mencionar también que se tiene que realizar un seguimiento para ver cómo están de aquí a 6 meses, se puede hacer una nueva evaluación, de acá de repente antes de fin de año, pero siempre se tiene que sugerir realizar el seguimiento y el control. ¿Cómo se miden los riesgos psicosociales? Bueno, van a existir dos formas. Yo, de forma personal y profesional, trabajo con dos pruebas, con el suceso CISTAS 21. El suceso CISTAS 21 cuenta con dos versiones. Una es la versión breve, ¿no? Este cuestionario de ISTAS 21 en su versión breve está diseñada para ser utilizada en empresas o grupos de trabajo de menos de 25 trabajadores en su versión breve, ¿no? Con fines de diagnóstico, prevención, fiscalización y capacitación, ¿no? Su uso no requiere la participación de expertos, pero sí les recomiendo que por lo menos sepan al revés y al derecho acerca del tipo de cuestionario que ustedes van a utilizar, ¿no? El suceso CISTAS 21 se trata de un cuestionario de 25 preguntas en su versión breve y 142 en su versión completa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que para los trabajadores que cuentan, o perdón, para las empresas que cuentan menos de 25 trabajadores o hasta 25 trabajadores se utiliza la versión breve y de 25 a más se utiliza la 142, que es su versión completa, de 142 preguntas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, una empresa tiene 8 trabajadores, versión breve. Si una empresa tiene 100 trabajadores, 1000 trabajadores o 26 trabajadores, versión completa, 142 preguntas, las cuales están referidas o destinadas, ¿no? Referidas perdón, me trabé, referidas a distintas dimensiones que de acuerdo a la evidencia científica están relacionadas con los factores de riesgo psicosociales. Estas son las dimensiones que se utilizan en el suceso CITES 21 que está acá abajo. ¿Qué se evalúa en las dimensiones? Existen en las exigencias psicológicas, ¿no? El trabajo activo y desarrollo de las habilidades, apoyo social en la empresa y la calidad de liderazgo, compensaciones y la doble presencia. La doble presencia o trabajo, conflicto trabajo-familia, ¿no? Estas son las dimensiones que se utilizan en las evaluaciones con el cuestionario Suceso CISTAS 21. ¿Ustedes anteriormente han escuchado acerca del Suceso CISTAS 21 o es la primera vez que lo escuchan? Coméntenme. ¿O de repente han sido evaluadas con el Suceso CISTAS 21? ¿O es la primera vez? Bien. Ahora, estas son las cinco grandes dimensiones. A ver, ¿cómo dice? Primera vez. Bien, Estefania, muchas gracias. Primera vez también de Grecia. Bien. Entonces, ¿alguien más? No. Entonces, el suceso CITES 21 tiene sus cinco grandes dimensiones y cuenta con 19 subdimensiones, ¿no? Sus grandes dimensiones son las que les acabo de mencionar ahora, son las exigencias psicológicas en el trabajo, que tiene su propio concepto, igual el trabajo activo y desarrollo de habilidades, su concepto y así con el resto. Y cuando se hace la campaña de sensibilización y se utiliza en este caso el cuestionario de sucesos CITES 21, ¿no? A los trabajadores se les informa como parte de la campaña de sensibilización. Se les informa de que se va a evaluar con tal prueba que se llama tal, que tiene dimensiones en evaluaciones, ¿no? Que estas son sus dimensiones, esto va a evaluar tal cosa. Porque el cuestionario se menciona así, tal cual, la exigencia psicológica en el trabajo te va a decir, pero ¿qué es eso? ¿No? Compensaciones, ¿qué es eso? Doble presencia, ¿qué es eso? Entonces, en plena evaluación, no le vas a estar explicando qué cosa es. Por eso se hace
la campaña de sensibilización antes, donde se les explica a mí, estimados trabajadores, no se va a evaluar con el suceso citas 21, esto es una prueba tal, no, esto es un cuestionario, posee sus dimensiones, ¿no? Se les va a evaluar estos términos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Doble presencia. ¿Qué significa la doble presencia? Que va a medir la preocupación por cumplir las tareas domésticas, además de las tareas propias del trabajo, ¿no? Se puede hacer parcialmente equivalente a lo que algunos autores llaman no diferencia trabajo-familia. Y ahí vas buscando tus términos que para ser más sencillo de acuerdo a tu tipo de población también, porque si a tu población que le vas a dar tu campaña de sensibilización le hablas palabras técnicas, no te van a entender. Entonces, por ejemplo, exigencias psicológicas en el trabajo, le mencionas qué cosa es en propios términos, ¿no? No es lo mismo hacer una campaña de sensibilización para profesionales, no sé, enfermería, ingeniería, de repente, que para trabajadores de construcción civil, ¿no? O para trabajadores que tienen una empresa de obreros, operarios de producción, qué sé yo. Entonces, hay que siempre utilizar términos que resulten sencillos para que ellos puedan comprender. Y es importante que en esta capacitación que ustedes brinden como campaña de sensibilización quede claro, ¿no? Para que el día de la evaluación no estén preguntando, ay, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? ¿No? Que podría ocurrir, podrían preguntarte y ahí le das respuestas breves, ¿no? Ahora, bueno, entonces su cuestionario también de esos exorcistas en su versión completa, ¿no? Entonces para grupos de más de 25 trabajadores, versión completa mayor de 25, versión breve menos de 25. Es importante mencionar que el suceso CISTAS, no es importante lo que sí mide el suceso CISTAS 21, ¿no? El suceso CISTAS 21 mide condiciones organizacionales. ¿Qué quiere decir, no? Que esta prueba, este cuestionario, no busca hacer diagnósticos ni patológicos ni psiquiátricos o establecer causalidades para las enfermedades profesionales. Con los cuestionarios de sucesos CITES 21 no se busca determinar alguna patología psiquiátrica, ¿no? Lo que se espera, lo que se busca, mejor dicho, lo que vamos a obtener son todo lo que tiene que ver con condiciones de trabajo, condiciones organizacionales. Ahora, hay otra metodología que en mi forma personal también trabajo, que es el Sensopas-COPSOP. ¿Ustedes han escuchado acerca de la metodología Sensopas-COPSOP? O igual que listas, nunca todavía lo habían escuchado anteriormente. Las leo. Bien, entonces, bueno, vamos a conocer ya. La metodología Sensopas-COPSOP es una metodología peruana. El suceso CISTAS 21 no es peruana, pero sí está adaptada a la modalidad peruana. El suceso citas es de Chile, ya es una versión chilena. Entonces, acá en Perú tenemos nuestra propia metodología que es el Sensopas COPSOP, ¿ya? Esta metodología es peruana, está adaptada a la realidad peruana, ¿no? El Instituto Nacional de Salud, que es el INS, ha adaptado el COPSOP, que es un instrumento internacional que evalúa diversas dimensiones psicosociales a una versión peruana. Tiene una plataforma web para todos los dispositivos, es de forma gratuita y cuentan con un soporte del INS, ¿no? El INS brinda un acceso único previo, ¿no? Previo entrenamiento. ¿Qué quiere decir? Bueno, creo que este año se va a implementar 3 convocatorias, que es como a inicio de año, a mitad de año y a fin de año, ¿no? En el INS pueden ustedes ingresar a la red y buscarla, y ahí van a encontrar las convocatorias. Para entrar a esta convocatoria te piden una serie de requisitos, no te piden tu CV y tu CV tiene que ser ocupacional, ¿no? Tiene que ser netamente ocupacional, luego se envía, ellos te lo evalúan y si consideran que puedes entrar al curso porque te tiene que decir sí o no, ¿no? Si te dicen que sí, te mandan el acceso y hay una serie de videos, una serie de entrenamiento, se da un examen, se tiene que aprobar ese examen para al final obtener un certificado. Pero ¿qué pasa cuando no tienes un perfil ocupacional? Lamentablemente no ingresas y te rechazan, pero de ahí puedes volver a intentarlo nuevamente.
Hasta el año pasado solamente había 2 convocatorias. Este año va a ser 3 veces al año. Entonces, el Censopos-Copsov que les mencionaba, ¿no? Es una metodología peruana, ¿no? Para la identificación y evaluación de los riesgos psicosociales, ¿no? Que sirve para identificar los riesgos psicosociales en el centro de trabajo. Ahora, ¿qué más por acá? Cuando ustedes ya de repente han aprobado, ¿no? Ya han aprobado, ya tienen su certificado de la metodología Censopos-Copsov, este es el tipo de plataforma que les debería salir, ¿no? Aquí te hacen crear tu usuario, tu contraseña y si haces una serie de pasos para poder realizar los monitoreos. Censopos-Copsov en nuestro país está todavía en proceso de mejora. ¿Qué quiere decir? ¿Si se puede utilizar para hacer los monitoreos? Sí, se puede utilizar, pero en su mayoría de veces todavía está, a veces envían correos para los que ya estamos, em, eh, para los que ya estamos, ¿cómo les digo? Que ya utilizamos ese instrumento para hacer los monitoreos, nos mandan un correo diciendo de que va a estar, por ejemplo, una semana o va a estar un mes en proceso de mejora, ¿no? Entonces no es una plataforma que sea constante, que se para utilizando, porque siempre está en constante mejora. Y por eso bueno, en mi caso, la mayoría de veces que trabajo, siempre trabajo mayormente con el suceso Sistas 21, porque es una matriz que no necesita de repente una conexión como el Sensopas para poder utilizarlo, ¿no? Esperemos que un tiempo más adelante ya el Sensopas Copsop esté en perfectas condiciones para poder siempre estar utilizando. Ahora, el Sensopas Copsop también mide sus propias dimensiones. Sus dimensiones son estas. Igualito que en las demás también. Cuando se va a hacer la campaña de sensibilización y van a utilizar el método Sensopas Copsop, le tienen que mencionar a sus trabajadores cuáles son las dimensiones que se van a utilizar y qué significa cada uno de ellas. Las dimensiones son exigencias psicológicas en el trabajo, conflicto trabajo-familia, conflicto sobre el trabajo, apoyo social y calidad de liderazgo, capital social y compensaciones en el trabajo. Todas esas dimensiones evalúa las dimensiones, pero todas estas dimensiones se evalúan en sopas COPSOP, ¿no? Este es un informe que se realizó, se publicó en enero de este año, del año pasado, donde salen los resultados de los resultados todas las evaluaciones que se hicieron en el año 2023, ¿no? Estos son los resultados. Y cuando se trabaja, así sea con istas o con sucesos, se trabaja con estos 3 colores que se llaman los colores del semáforo, ¿no? El verde significa favorable, el medio intermedio y el rojo significa desfavorable o peligro, ¿no? Si por ejemplo acá todo sería rojo, se tendría que trabajar bajo estas dimensiones. Si por ejemplo, ¿no? Acá el control sobre el trabajo está 39, pero ¿qué pasaría si fuera 60? Cuando pasa mayor del 50%, significa de que algo está ocurriendo y que se tiene que trabajar para su mejora, ¿no? Si acá estaría en rojo, significa que es desfavorable y hay que trabajar en la solución, ¿no? Si acá, por ejemplo, acá, conflicto trabajo-familia, lo que les decía, siempre va a salir alto en esta dimensión. Acá está 57%, que significa que lo que está en intermedio se podría convertir en algo desfavorable o en riesgo. Si, por ejemplo, a un año se hace una nueva evaluación de monitoreo de riesgos psicosociales, conflicto trabajo-familia podría ya estar en rojo. Entonces, como ya está en amarillo intermedio, se tiene que trabajar también para su mejora. Y así, con este tipo de colores se trabaja con el método de semáforo. Bien, hasta ahí. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Nos quedan 5 minutos. Si tienen alguna duda para poder absolverla, hay que aprovechar este tiempo. Licenciada, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Licenciada, una consulta sobre Sensopas. Hasta donde yo llevé el curso no estaba todavía permitido exportar los datos desde Ujú. Excel, se llena manualmente. ¿Ya ha habido alguna actualización con respecto a eso? Sí, ya se puede exportar un Excel ya. Ya nos han facilitado un poquito más la vida con eso. Pero sí, ya se puede.
Efectivamente, no se podía realizar la exportación, entonces uno tenía que estar todo uno por uno de forma manual y hacerlo, y toma mucho más trabajo, pero ahora ya se puede exportar los Excel. Con eso, eso fue la última actualización que lo hicieron, ¿no? Pero sí, ya se puede. Bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda que tengan? Si de repente ya está todo claro, vamos, pues si podrían prender sus cámaras para tomarnos una foto, ya que esta es la última clase que tenemos juntos, juntas, creo que la mayoría son mujeres por acá, así que si podrían prender su cámara para tomarnos una fotito y así damos por finalizado la clase. ¿Bien? A ver, vamos a tomar la foto. Bien, ahí está Mayra, ¿qué tal? Mayra, buenas noches. ¿Alguien más que se anime? ¿Podría prender la cámara? Bien, perfecto. Vamos a tomar la foto entonces. A ver, va ahí. A la 1, a las 2 y a las 3. Listo, perfecto. Entonces damos por finalizado la clase. Les agradezco mucho la participación de ustedes. Sigan todavía en este proceso de aprendizaje, en este bonito mundo ocupacional, ¿no? Les felicito por siempre estar actualizándose y espero yo poder encontrarlas en otros cursos y les agradezco nuevamente. Les mando un fuerte abrazo. Nos estamos viendo pronto. Chau, chau.